a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Aquí en Parras de la Fuente, Coahuila, agradezco hoy la presencia de los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Colima, Nuevo León, Jalisco y Durango, con los cuales tuvimos una reunión de trabajo que en primer término, como lo habíamos anunciado, sigue siendo la coordinación en comunicación e intercambio de experiencias en materia de salud. Y ello, el día de hoy, pues nos llevó a tener una serie de análisis. En primer término, cómo van nuestras entidades en relación a la reapertura económica de ciertos sectores que han sido considerados esenciales. En números globales, la situación de las entidades que hoy nos reunimos son estables en relación a la reapertura económica de ciertos sectores que se dieron. Se analizaron, se acordaron acciones para las próximas semanas y se determinaron estrategias también para poder seguir enfrentando esta fase de la contingencia, sobre todo en la reapertura económica, que al día de hoy se lleva de manera paulatina y en distintos grados por las distintas entidades federativas. Tuvimos una comunicación muy importante con la secretaria de Estado de Texas, una conferencia virtual con Ruth Hooks, con dos temas prioritarios: el tema migratorio y sobre todo la reapertura económica en el estado de Texas, donde estuvimos también intercambiando opiniones y discutiendo cuáles fueron las principales consecuencias de la reapertura en Texas, cuáles son las fases que siguen, cómo podemos nosotros también evitar dentro de esa reapertura en la migración y en el intercambio diario que se tiene por parte de nuestras economías, sobre todo los estados fronterizos, pues trasladar esos contagios a nuestro país y evitar también lo mismo para la parte de Texas. Acordamos también una mayor comunicación que dentro de la reapertura de la industria automotriz se tiene que dar en los próximos días por la incorporación de cadenas de producción del sector, y que esto pues sin lugar a dudas va a sumar una mayor actividad y una mayor movilidad de manera paulatina en todas las entidades que tenemos ese sector ya activo en estos momentos. El día de hoy vamos a dar lectura, ¿sí?, a un manifiesto que en el tema de las energías renovables hemos trabajado en conjunto y que esperamos sea escuchado por la Federación, derivado de las consecuencias, afectaciones y sobre todo áreas de oportunidad que tienen esa parte. Sobre todo nos preocupa dentro de los tratados internacionales y de los acuerdos que México ha tomado en materia de medio ambiente, el que se respete la actividad que en el país ha tomado un auge y en particular en nuestros estados. Hemos definido también las entidades, sobre todo por distintos criterios que se han tomado en las entidades federativas, el cierre del ciclo escolar.
es decir, el cierre del ciclo escolar de manera virtual, como ya varios en lo particular lo habíamos manifestado, pero que a últimas fechas surgió la reactivación del sector educativo en la parte tecnológica y por ahí se nos alborotaron los alumnos de los tecnológicos. En el caso particular de Coahuila, más de 15,000 alumnos que estudian en las 4 instituciones tecnológicas que tiene la entidad, pero hemos coincidido, en el caso de todos, que llevamos un puntual trabajo en la contingencia y que además han resultado las acciones que se han determinado, manifestarnos en favor de la terminación de forma virtual del ciclo actual escolar. También urgimos a reactivar el fondo a la Secretaría de Hacienda de estabilización de las entidades federativas de manera mensual, no de manera trimestral. Ya hay una solicitud por parte de los secretarios de finanzas del país a la Secretaría de Hacienda. A la fecha no se ha obtenido respuesta y requerimos los estados, las entidades federativas, que se reactive el fondo de estabilización de las entidades de manera mensual. Estos son algunos de los acuerdos que tomamos el día de hoy, los más importantes, y que ahorita iremos complementando en el diálogo con los gobernadores. Pido al gobernador Cabeza de Vaca si puede dar lectura al manifiesto que en tema de energías renovables habremos de designar el día de hoy. Gracias, gobernador. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Voy a dar a conocer el acuerdo que hemos llegado. Manifiesto a favor del derecho humano a un medio ambiente sano y el desarrollo con energías limpias y renovables. En el marco de la reunión de los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Colima y Jalisco, manifestamos a los ciudadanos de nuestros estados, a los inversionistas y a todos los mexicanos de nuestro compromiso y acción a favor del derecho humano a un medio ambiente sano y a un desarrollo económico sostenible en base a energías limpias y renovables. Este pronunciamiento lo hacemos en base a la política de confiabilidad publicada por la Secretaría de Energía Federal, CENER, el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, que prioriza de facto el uso de combustóleo, producto residual altamente contaminante en azufre, lo que traería grandes consecuencias en la salud y la vida de millones de familias mexicanas. Este nuevo acuerdo va en contra de compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, signado por México y otros 194 países. Y también contradice la alianza de los gobernadores mexicanos por el clima, compromiso que fue signado apenas el pasado mes de febrero. La disponibilidad de más energías a precios más bajos es una ventaja competitiva que ningún estado puede darse el lujo de desechar, y el impacto económico directo a nuestros estados implicaría la pérdida de miles de millones de dólares en inversiones y nuevos empleos para los jóvenes que egresan cada año de las universidades. Este tipo de acciones lastiman la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. El brutal impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía mexicana nos exige como gobernantes fortalecer la confianza de quienes invierten y crean empleos. Estas nuevas regulaciones impactan negativamente a la confianza de inversionistas más allá del sector energético. La publicación del acuerdo del SENACE ha recibido el rechazo de cámaras empresariales, de agencias calificadoras internacionales, de representaciones de Europa y otras regiones y de organizaciones ambientales. Por todo lo anterior, solicitamos al gobierno federal cancele definitivamente el acuerdo publicado por la SENACE
y avalado por el gobierno federal. Y si el gobierno federal detecta alguna irregularidad en los contratos de generación de energías renovables, que lo investigue y se sancione a los responsables. De esta forma, nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarifas eléctricas más bajas que merecen los ciudadanos que representamos. Muchas gracias. Bueno, simplemente agregar que el 21 de febrero, como lo dijo el gobernador Cabeza de Vaca, firmamos todos los gobernadores del país la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima. Lo hicimos en el marco de la CONAGUA en Baja California Sur, con la presencia como testigo del señor presidente de la República. Lo que está haciendo el gobierno federal contraviene esa alianza, contraviene los compromisos que México estableció a nivel internacional para que se puedan lograr las metas en materia ambiental y cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas, que están, por cierto, y ese fue un planteamiento que hizo José Rosa Saizpuro, que están, por cierto, contempladas en nuestra Ley General de Cambio Climático. Es decir, esas metas están incluidas en nuestra legislación y en ese sentido lo que consideramos es que mantener vigente este acuerdo es, por supuesto, una manera de incumplir un compromiso internacional que deja muy claro el mensaje que estamos planteando el día de hoy, que si hay algún contrato, si hay alguna cuestión irregular, pues que se investigue y se actúe con todo el peso de la ley, pero que eso no sea una justificación para cancelar el futuro de nuestro país, el futuro de las generaciones que vienen atrás de las nuestras. Este es un compromiso que tenemos a nivel internacional y que una vez más se está violentando sin una explicación clara de por medio. Por eso refrendamos este compromiso que leyó el gobernador Cabeza de Vaca y, por supuesto, pues yo creo que desde aquí se hace un llamado a todos los gobernadores del país a que recordemos lo que todos aprobamos y lo que juntos construimos como un acuerdo por el bien de México. Un poquito ampliando el tema de qué representa este documento. Nosotros discutimos ampliamente, no solamente en esta reunión, sino lo hemos hecho virtualmente varias veces, varias ocasiones. En el caso de Nuevo León, con precisión, somos el tercer estado del país que produce energía limpia, después de Oaxaca y Tamaulipas, y un poco acompañado con Coahuila, en el tema de generar energías limpias. La metrópoli de Nuevo León, lo saben quienes son de Nuevo León y quienes han ido a visitar Nuevo León, tenemos un grave problema, la contaminación ambiental. Las grandes metrópolis como Jalisco, como Puebla, como Tijuana, como las otras que están alrededor de Toluca, el propio Distrito Federal, sufren enormemente por el tema de contaminación ambiental producido por los vehículos automotores. El uso de combustibles en este país está generando un daño enorme, mucho mayor que la pandemia, porque el número de muertes por problemas respiratorios en México es enorme. No puede un gobernante o un sistema de gobierno estar generando más problemas en el tema de la salud de los mexicanos. Independientemente también que esta es una condición para que el ciudadano, que hoy tiene una carga fiscal enorme, que las empresas tienen una carga fiscal enorme en este país, puedan tener que estar obligados a consumir energía de muy alto costo y con graves consecuencias. Por eso creo que en la conciencia nuestra de gobernar nuestros estados no debe de estar esta culpa que si no actuamos, que si no le decimos al centro y al gobierno federal que se está equivocando otra vez, podríamos tener consecuencias mucho más graves, no solamente económicos. Discutimos hace ratito el tema de nuestra prioridad, que es el tema ambiental y el tema de la salud. Paralelo a ello, la economía podrá crecer de mejor manera. Entonces, signamos este documento y lo avalamos totalmente y apoyaremos todas las condiciones legales que sean necesarias para que podamos estar en defensa del ambiente y de la vida más saludable de los ciudadanos que nosotros representamos.
Vamos a dar paso a preguntas y respuestas de la prensa. Quedamos a la orden. Buenas tardes. Nosotros queremos preguntarle, gobernador, del tema de los jugadores. ¿Qué información nos puede dar al respecto? Los contagios tenemos entendido ya son 12 confirmados. ¿Cómo se está dando jugadores? Y sobre todo también preguntarle, ¿se tiene conocimiento del motivo de por qué se dio este contagio? Y también, bueno, para el tema de que se tienen que declarar ya 5,000 pesos en cada cuenta que sea depositada, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Porque, bueno, pues ahorita con la afectación de la pandemia, muchos comerciantes informales estarán batallando precisamente. A ver, contesto rápido nada más el tema del Santos para dejarlo eso de lado, que es un tema local. Ya tenemos todos los protocolos establecidos con los jugadores, con los posibles contactos, con las familiares. Hay un cerco sanitario con todos los jugadores del Santos, hay una colaboración de la directiva y también de las familias y de los propios jugadores. Ya está bajo control, esperamos mañana, se están haciendo las pruebas ya de quienes fueron contactos, de quienes fueron cercanos a ellos. El día de mañana tendremos una reunión directamente en el territorio Santos Modelo con la directiva y habremos de aplicar protocolos también de sanitización en los lugares que pudieron haber sido contacto de los jugadores de fútbol. Sin embargo, la propia Federación Mexicana de Fútbol tiene ya un protocolo establecido con los jugadores. Todos se encuentran asintomáticos, no hay ningún hospitalizado y no hay tampoco datos que arrojen que fue en un mismo lugar el contagio de los mismos. Torreón en este momento se encuentra en una curva ascendente y bueno, pues, lamentablemente pudieron haber estado en el lugar equivocado. Pero ya en estos momentos se encuentra bajo control el tema del equipo Santos Laguna, al igual que el tema de la brigada de la Policía Militar del municipio de San Pedro, los dos con amplia colaboración con el sector salud de Coahuila. Desconozco el otro tema. Cada 5,000 pesos que la gente deposita a partir del próximo mes de junio. ¿Considera que esto podría afectar al comercio? No, desconocíamos Es que no la vimos, digo, eso no vimos esa propuesta el día de no sabemos ni de el día de dónde hoy. venga ni dónde esté. Si nos da la oportunidad, pues para ver qué alcance tiene y ya poder decir una opinión al respecto, ¿no? Por acá. Buenas tardes. Para el gobernador que lo considere pertinente contestar, esta semana se presenta una propuesta de modificación a 13 leyes y también la abrogación de una para eliminar distintos fideicomisos con el fin, dicen ellos, de pues acumular 90,000 millones de pesos para atender la pandemia. No sé qué tan de acuerdo estén con esta propuesta y si existe alguna contrapropuesta que pudiese haber en el caso de que no sea así. Definitivamente que no estamos a favor de cancelar esos fideicomisos. Muchos de ellos tienen un propósito, es precisamente la modernización, aplicar parte de estos recursos para mantener a nuestro estado, a nuestro país competitivo, y todo el ejemplo de dos, de los cuales tengo conocimiento, que tiene que ver con el fideicomiso de aduanas, que tiene como propósito modernizar las aduanas del país para que éstas sean más competitivas, comprar equipo tecnológico de alta tecnología para que los flujos sean más rápidos, entre otras. Y otro fondo, no menos importante, que afecta fuertemente a los puertos de este país, que tiene que ver también con la competitividad, es precisamente ese fondo que consiste en que se utilice para la modernización de los puertos de México. Si estamos hablando de la necesidad de traer inversión, de ser más competitivos, de generar empleos y riqueza, pues por supuesto que necesitamos esos fondos. Y hay un tercero que sí puede afectarnos fuertemente, y muy especialmente con este serio problema que tenemos del cambio climático,
que tienen que ver con el Fonden. Creo que aquí ese fondo nos afecta a todos, especialmente a aquellos que hemos sufrido sequías, que hemos sufrido meteoros importantes como huracanes que han afectado seriamente a nuestros estados. Entonces, no sé si alguien más tiene comentarios al respecto. De esos, Pepe. Creo que... Perdón. Particularmente este último al que se refería el gobernador de Tamaulipas, absolutamente en contra de esta iniciativa que pretende extinguir 44 fideicomisos públicos. Se ha manejado de manera reiterada que estos fideicomisos esconden fondos y que se manejaban mal. La respuesta muy sencilla es: si hay evidencia de que estos se han manejado mal, pues que se actúe. Pero se construye una narrativa previa para luego tomar una decisión en función de los intereses muy particulares, unilaterales del gobierno de la República. A nosotros nos parece muy grave y nos vamos a pronunciar ante ello, que particularmente son muchos más, ya vieron el caso del cine, pero de manera específica el Fonden, las condiciones en las que muchas entidades nos encontramos de alto riesgo y de vulnerabilidad ante huracanes, inundaciones, sequías, incendios, etcétera, etcétera. Entonces es un retroceso, es un contrasentido querer eliminar un fondo que, por cierto, nosotros en la reunión de Morelia planteamos que de la reserva del Fonden se modificaran las reglas de operación para que en la crisis de salud, en la pandemia, se pudiese usar recursos del fondo de reserva para hacerle frente a las dificultades por la pandemia del coronavirus. Ahora resulta que lo van a desaparecer, es decir, simplemente rechazo total a esa iniciativa. Hay un dato que creo que también lo platicamos ahorita, es decir, el presidente dice que tuvo recaudación extraordinaria. Lo dijo en una mañanera, o sea, 4.6 o hasta 9% más de recaudación. Nosotros al revisar hoy nuestros ingresos en nuestras finanzas, resulta que tenemos una baja en las participaciones federales. Y esto se debe precisamente a que hay una mala comunicación quizás entre el área hacendaria o de recaudación, diríamos el SAT, con el presidente. Y obviamente el presidente hoy tiene la excusa de decir de dónde saca el dinero que dijo que iba a haber. Yo iría más a proponerle al presidente de que cancele el aeropuerto, insisto, o que cancele o pare un poquito la construcción de Dos Bocas, o que simple y sencillamente detenga 1 o 2 tramos del Tren Maya. Eso ayudaría enormemente a poder generar condiciones de más recursos para atender la pandemia, pero no afectar. Nosotros también en Nuevo León nos afecta mucho la temporada de lluvias, enormemente, hemos tenido desastres muy fuertes. La sequía, que es un tema recurrente en el norte del país, nos afecta a los estados que aquí estamos, y que con la cancelación de este fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, evidentemente dejará en desprotección a la mayoría de los habitantes que vivimos en la zona norte del país, porque finalmente también afecta el tema de la protección a ciertas áreas que necesitan modernizarse. El país no podrá tener ingresos extraordinarios por las exportaciones e importaciones si seguimos teniendo aduanas ineficientes, no funcionales, muy lentas, cuando debiera de verse en ese sentido. Y entonces insistimos que si hay malos manejos, que si hay mala operatividad, bueno, pues lo que se tiene que hacer es ser más eficientes en eso y no necesariamente generar de dónde voy a sacar dinero para tapar los baches que yo mismo estoy haciendo. Sí, Luis Lozano de Canal 10 de Durango, me da gusto saludarte. Obviamente que nosotros también nos hemos manifestado en contra de la cancelación de estos fondos o de estos fideicomisos,
porque en el caso de Durango, como tú bien lo sabes, pues el tema del Fondem, cuando a veces o llueve mucho o no llueve, y finalmente estos recursos provenientes de este fondo nos ayudaban a darle mantenimiento a los daños que se generaban. El tema del seguro catastrófico en el campo, estamos viviendo la peor sequía en los últimos años y esto afecta seriamente a Durango. El Fondo Metropolitano, que también tiene un impacto muy importante, además del Fondo Minero, que para Durango pues representa también una cuantía muy considerable. Entonces nosotros hemos manifestado esta preocupación y en la reunión que tuvimos en la videoconferencia de los gobernadores con el secretario de Hacienda la semana antepasada, entre otros temas, le planteamos esto. Estamos esperando que haya alguna respuesta en torno a esta situación. Esperemos que haya alguna reconsideración en torno a estos temas que indudablemente pues, afectan seriamente las finanzas de las entidades federativas, la capacidad para atender las demandas más sentidas y finalmente, por si eso fuera poco, pues no solo venimos precedidos de un año de una sequía, sino ahora la pandemia sanitaria, pues nos ha obligado a que en situaciones extraordinarias estemos utilizando solo los recursos ordinarios. Continuamos con Daniel Reyes del Norte. ¿Qué tal, gobernador? Buenas tardes. Quisiera pedirle si nos pudieran ampliar un poco la información respecto a estos proyectos energéticos. ¿Qué significa, qué impacto tendría su cancelación como se ha estado, o bueno, como se ha decretado, tanto en términos de inversión como de generación de energía en estos, al menos en estos 7 estados? Y si nos pudieran precisar qué plazo le darían a la Federación para revocar esta decisión antes de que emprendan las acciones legales que están anunciando. Y también en seguimiento a los acuerdos que se han mencionado en otras reuniones, quisiera preguntarles qué avance tienen con el tema de la controversia constitucional que se ha venido hablando desde hace pues, casi un mes en el tema de la ley de coordinación fiscal, y cuántos de estos 7 estados que están aquí representados ya le pidieron a Hacienda la devolución de los recursos que han invertido en el tema del COVID. Si me permiten, además del impacto económico que tiene esta decisión en el tema de las energías renovables, de las energías limpias, nos importa los acuerdos y los tratados internacionales a los cuales México se ha comprometido. Las inversiones que vienen al país, las inversiones extranjeras que confían en México, hoy las ponen en incertidumbre con este tipo de decisiones, cuando México tenía un compromiso en materia de medio ambiente a nivel internacional. Pero si quieren saber de números, bueno, en Coahuila funcionan 5 proyectos fotovoltaicos, 2 eólicos con una capacidad de 1.505 megawatts, con una inversión de 1.815 millones de dólares. Pero lo más preocupante, en este momento se estancan 23 proyectos, de los cuales eran 18 fotovoltaicos y 5 eólicos, con una capacidad proyectada de 3.000 megawatts. Yo creo que esta es la problemática que tiene nuestra entidad, a la vez o a la par de una generación de empleos de 18,000 directos. Entonces, yo creo que esto como un aspecto también contrastante en relación a la preocupación de la parte de medio ambiente y sobre todo del compromiso de México ante la comunidad internacional, el incumplimiento del mismo y además la realidad de la producción de energía barata, que finalmente esto debe llegar a los bolsillos de los mexicanos. Esto es la preocupación de los gobernadores el día de hoy. Claro, la inversión que tiene cada entidad dentro de la producción de energía eólica,
y solar es uno de los factores importantes dentro de nuestra vida productiva. Sin embargo, estamos priorizando el tema de medio ambiente ante todo. En el caso de Tamaulipas estamos hablando de cerca de 3.500 millones de dólares. Por eso en el manifiesto dimos a conocer que están en riesgo miles de millones de dólares de inversión extranjera y nacional. 11 parques eólicos en Tamaulipas funcionando, 4 más que estaban en proceso de prueba, que estaban ya a punto de conectarse a la red eléctrica nacional, y 8 proyectos adicionales. Pero aquí valdría la pena señalar que es un daño muy fuerte al medio ambiente. Es la alternativa que hoy en día se tiene y que las nuevas generaciones nos piden, nos exigen a gritos que dejemos de contaminar. Y pareciera ser que este gobierno federal está regresando a los 70, donde está cambiando las energías renovables, las energías limpias por combustóleo, que tiene un alto porcentaje de azufre, que es altamente contaminante. Pero aquí yo les pediría a ustedes que hiciéramos una pregunta. ¿Cuál es el costo real que tiene la Comisión Federal de Electricidad al generar 1 megawatt por hora? ¿Cuál es el costo que tiene al usar combustóleo? ¿Y cuál es el costo que tiene la generación del mismo megawatt hora por parte de los parques eólicos y por parte de los parques solares que se tienen en el caso de Durango? Porque al final del día lo que estamos buscando son 2 cosas: es dejar de contaminar el medio ambiente, y consideramos que es lo más importante, y el segundo tiene que ver con reducir los costos de energía eléctrica. No es posible que en los pronunciamientos que se hacen por parte de la Federación malinformen al pueblo de México. Las líneas, el sistema eléctrico nacional, esa no pertenece al gobierno federal, no pertenece a la Comisión Federal de Electricidad, pertenece a la nación, pertenece a los mexicanos. Y el espíritu que se tiene es que las empresas puedan establecerse aquí, producir energías limpias, renovables, que sean más baratas, para al final del día que nuestro recibo de luz se reduzca. A eso le estamos apostando, y es precisamente lo que este manifiesto está mandando el mensaje. Porque además la tendencia en el mundo es al uso de las energías limpias. Así está establecido en todos los acuerdos internacionales en favor del medio ambiente. Entonces, cancelar estas posibilidades es un retroceso. El argumento es que siempre se pone como argumento para descalificar que son contratos leoninos o que hay corrupción. Bueno, es que se investiguen y se castiguen lo que haya, pero que no se cierre la vía que requiere México y el mundo para la producción de energías sustentables. Eso creo que es la parte más delicada, el daño que se le genera al medio ambiente por uso de combustibles fósiles para la generación de energía. Y el otro dato que hay simplemente retrata o refleja la diferencia es que la energía limpia cuesta 6 veces menos que la energía que se produce con combustóleo, o al revés, la energía que se produce de manera tradicional, a la que apuesta el gobierno federal, vale 6 veces más que la energía limpia. Es decir, el recibo de luz de tu casa te sale 6 veces más caro, como la está generando ahora la Comisión Federal de Electricidad, comparado si la energía es de origen eólico, fotovoltaica y otras fuentes naturales. En el caso de Nuevo León son 7, 4 que ya están funcionando, obviamente, y 3 que están en proceso, que por este proceso se van a la cola en el tema de la decisión de la Comisión Federal de Electricidad, y es una inversión aproximada de $1,800 millones, que generarían alrededor de 15,000 empleos en su fase inicial.
pero que en estos 7 proyectos tendríamos casi el 70% de la posibilidad del consumo de nuestra ciudad metropolitana. Por eso estábamos empujando esto. Son parques muy grandes, básicamente en la zona de Bravo, Mina y Galeana. En estos 3 lugares separarían 2 eólicos y un fotovoltaico, que generarían en total 572 megawatts. Es el caso de Nuevo León. Bueno, en el caso de Jalisco estamos hablando de inversiones programadas de alrededor de $1,000 millones y más allá del tema de la inversión, que sin duda es un asunto importante, yo creo que se puede ver incluso a la inversa. Hace algunos meses en Jalisco cancelamos un proyecto también de cientos de millones de pesos de una termoeléctrica, precisamente porque estamos siendo congruentes con la idea de no seguir generando fuentes de energía altamente contaminantes. Entonces no es solamente un asunto de la inversión, es un tema de cumplir los compromisos ambientales que tenemos con el mundo. Yo creo que si entendemos esa parte, nos vamos a dar cuenta de cómo detrás del planteamiento que ha hecho el gobierno federal, pues lo que ha habido es mentira tras mentira. O sea, porque el primer acuerdo, si ustedes lo tienen presente, de fecha 29 de abril, lo que planteaba es que esta decisión se tomaba en el marco de la emergencia sanitaria, como una forma de garantizar energía eléctrica para que no fuera a afectar al país en medio de una contingencia como la que vivíamos. Ya ese tema quedó claro que no era así. Lo que está en evidencia es que lo que se está buscando por parte del gobierno federal es qué hacer con el combustóleo que ya no saben cómo moverlo, que lo tienen almacenado y que les está costando muchísimo dinero porque es un combustóleo de bajísima calidad que ya no cumple con las normas ni siquiera para poder ser utilizados en los buques o en los barcos que le compraban a Pemex ese material. Esa es la realidad y por esa razón están condenando al país a vivir en el atraso y a seguir apostando a las energías fósiles. Creo que es un gravísimo error. Es decir, el tema es mucho más allá de la afectación que hay a las inversiones. Sí es un tema importante, pero lo que hemos acordado entre todos es que el punto central de nuestro planteamiento va en el sentido de que se cumplan los compromisos de México en materia ambiental que tenemos con los mexicanos y que tenemos con el mundo. En el caso de Durango, estamos poniendo en riesgo la generación de 2,000 megawatts con 5 proyectos que ya tenemos en operación, 4 que están por arrancar y 11 que están ya cumpliendo toda la tramitología, los permisos para poder iniciar ya la construcción de los mismos. Esto representa una inversión de $2,000 millones. Todos los proyectos están ya con avances muy importantes, además de los que ya tenemos hoy en operación. Entonces, creo que para Durango sí tiene una afectación muy importante en el caso de la energía fotovoltaica. Somos de las entidades que tenemos las mejores condiciones de acuerdo a las horas luz, de acuerdo al clima, para generar energía fotovoltaica. Hay una pregunta que no contestamos acá del norte. No era adrede, no le estábamos dando la vuelta. El documento está listo para la solicitud a la Secretaría de Hacienda de los gastos extraordinarios que se generaron por la atención directa de las entidades federativas a la contingencia del COVID. Cada una de las entidades está terminando ya y esta próxima semana los primeros estados habremos de estar entregando a la Secretaría de Hacienda la solicitud de pago de los gastos extraordinarios que se presentaron dentro de la contingencia. Esta próxima semana se terminará de analizar la ruta jurídica y estaremos presentando la controversia constitucional cuando los abogados determinen y los equipos de finanzas que tenemos listo el documento que estamos por terminar. Hoy vimos el avance y vimos ya parte de la ruta que se habrá de tomar. Por cuestiones naturales, pues es estrategia jurídica
la que están ahorita analizando y será en los próximos días. Ya estamos dentro de ello, pues el primer paso dentro de lo que hemos planteado en las últimas semanas es precisamente la solicitud a la Secretaría de Hacienda del reembolso de recursos que han sido aportados de manera directa por las entidades federativas para la contingencia, para el manejo de la contingencia. Continuamos con Fanny Solís de Televisa. Gobernadores, muy buenas tardes. Preguntarles en cuanto a la evaluación que hicieron de la primera semana de reactivación económica, ¿cómo se comportó la curva de contagios en sus entidades? ¿Qué estrategias van a tomar respecto a esto? Si se tuvo un aumento en el número de casos y pues si se están cumpliendo las medidas en comercios y centros de trabajo que ya iniciaron operaciones. Y segundo, acuerdos con Texas de esta videollamada que tuvieron los gobernadores del norte, sobre todo en cuanto a la reapertura de la frontera y también pues esta cuestión comercial que tienen con Estados Unidos y sobre todo con el estado de Texas. Gracias. Te contesto el tema de la videoconferencia que tuvimos con la secretaria de Estado del gobierno de Texas, donde se seguirá trabajando en ambos lados de la frontera para verificar y limitar las visitas no esenciales. Eso juega un papel muy importante. En el caso de nuestras fronteras, tenemos personal tanto de COEPRIS como la Secretaría de Salud haciendo esos filtros sanitarios que nos permiten identificar a aquellas personas que puedan traer síntomas, pero sobre todo se manda ese mensaje, el cuidado que tenemos que tener. Si bien es cierto que ellos tuvieron unos brotes adicionales una vez que hicieron la apertura, se limitaron un poquito, ellos están abriendo gradualmente y bueno, cada uno de los estados estaremos haciendo lo propio. El acuerdo al que se llegó es sí trabajar muy de la mano con todas las empresas esenciales, precisamente por la cadena de proveeduría que se tiene, que son de ambos lados de la frontera y que tiene que haber mucha coordinación. Yo creo que fue un avance sumamente importante, pero sobre todo la voluntad política que tiene el gobierno de Texas de trabajar con todos nosotros. Agrego ahí un dato. El efecto de salud es muy pronto, es decir, la semana es una semana de protocolos, todavía no hay la aprobación del Seguro Social a muchas de las empresas que apenas mandaron sus datos. El tema de los protocolos se han establecido en cada estado, adicional a los que ya publicó la Federación. Entonces es muy pronto para decir si crece o no. Sí está creciendo en todos nuestros estados los contagios. Es decir, el crecimiento del contagio va en crecimiento y esto evidentemente nos preocupa y hemos tomado medidas, no por eso nosotros vamos a modificar o bien decimos no va a ser para nosotros una regla el semáforo nacional. Creo que es una propuesta de todos. El semáforo nacional sin datos pues no nos sirve de nada. Cada estado tiene y tendrá su propia estrategia en ese sentido del semáforo, que nos va a permitir ir midiendo. Que la Federación tiene un dato, por darles un ejemplo, tiene el Seguro Social un número de camas en el país y de repente cambia ventiladores de Nuevo León para mandarlos al DF, o de Jalisco para mandarlos a Tijuana, o de Tamaulipas para mandarlos a Sinaloa. Evidentemente eso nos modifica totalmente porque el semáforo va en contraposición al número de ocupación hospitalaria. Y entonces nosotros hemos decidido no seguir ese plan, sino simple y sencillamente tomar las reglas sanitarias de salud, como establece la Ley General de Salud, pero en cada estado tenemos condiciones y tendremos condiciones diferentes. En el caso de hoy dijimos que teníamos que tener también el tema de la apertura de algunos hoteles, no de todos, sino de algunos hoteles que por razones de la actividad que vamos a abrir van a ser necesarios. Y creo que todos estuvimos de acuerdo en eso. Y eso no está en la regla federal. Es decir, eso no viene en la apertura de algunos casos. También dijimos que es necesario que las madres de familia que trabajan
puedan las empresas obligatoriamente mantenerlas haciendo trabajo de oficina o instalar condiciones sanitarias en las empresas para que los hijos de esas trabajadoras puedan estar en condiciones de atención. Y esos son protocolos que nosotros vamos a establecer de manera local. Yo diría nada más que todos los estados, con sus matices, coincidimos en que esta etapa es de preparación para el inicio de la reapertura de manera gradual de nuestras economías a partir del 1 de junio. En segundo término, es decir, como estamos todavía en la etapa de preparación, habría que entender que los efectos de la reapertura económica se van a ver reflejados hasta la segunda mitad de junio, no va a ser inmediato. Es decir, ¿qué pasa después de que abrimos? Pues vamos a tener que evaluar las medidas que tomamos en esta etapa de preparación de protocolos para garantizar o para demostrar, que han sido efectivas. Es decir, es muy pronto para evaluar. Lo que sí tenemos claro todos es que estamos viviendo un momento en el que los contagios se están incrementando, en el que el problema es más duro, que a pesar de que todos los días nos quieren decir que todo está controlado, pues todos entendemos que la lucha está vigente, que estamos todos concentrados en ello, que no nos vamos a distraer, que estamos conscientes de que aunque nuestras entidades han logrado actuar con eficacia y hemos logrado bajar el ritmo de contagios y salvar muchas vidas, pues la batalla no está ganada, la batalla apenas inicia, viene lo más difícil, porque vamos a tener que combinar el cuidado de la salud y la vida de nuestros ciudadanos con la reactivación de nuestras economías. Va a ser un proceso complejo y creo que esta reunión el día de hoy nos sirvió para entender qué estamos haciendo cada quien, cómo lo estamos visualizando y sobre todo cómo podemos complementar nuestras estrategias con la experiencia acumulada en los equipos de salud en el área económica y construir y tomar mejores decisiones para esta nueva circunstancia que vamos a vivir a partir del 1 de junio. El reto es grande, salvar vidas y paulatinamente reactivar las actividades económicas, porque lo que sigue pues, es la crisis económica, que sin duda va a ser muy, muy compleja, que no se va a resolver en el corto plazo. Así estamos hablando de un periodo difícil para volver a cierta normalidad, digamos, de la que estábamos acostumbrados, que por cierto hemos dicho que esto modificó todo y será imposible pensar que en algún tiempo vamos a regresar a como veníamos funcionando. Y a partir de que se hicieron las evaluaciones, nosotros cada estado en función de sus particularidades hemos ido dando pasos y tomando medidas. Estas semana y media, 8 días que quedan para el 1 de junio, pues nos va a servir de preparación para la transición. Hay que planear muy bien lo que vamos a hacer en los próximos días y semanas. Ahora, es importante destacar que los casos de contagio siguen creciendo, sigue habiendo contagios y sigue habiendo muertes. A ver, acabamos de pasar por lo menos los 2 días más críticos en muertes, 424 antier y 420 ayer. Esto es un asunto muy grave, 3,000 nuevos casos solo en un día y estos son los que se registran. Nosotros hemos hecho pues todo lo que ha estado a nuestro alcance, solos, hay que decirlo, solos, todo lo que ha estado a nuestro alcance, aprendiendo de las experiencias exitosas de los estados con los que nos venimos reuniendo e intercambiando experiencias, y esto se refleja en un dato muy relevante. De nuestros estados, los 7, en conjunto tenemos una población de 28 millones de habitantes y solo tenemos 4,900 contagios, es decir, 5,000 en términos números cerrados, que representa el 8.7% de todo el contagio nacional, lo que significa que las medidas que hemos tomado nos han ayudado a administrar la crisis sanitaria. No significa que no vayamos a tener, pero administrarla para que no se nos colapsen los servicios de salud y los materiales, los medicamentos y demás. Entonces sí vamos a estar evaluando de manera permanente cómo se va dando la circunstancia para en función de eso tomar decisiones. Y por eso también tomamos la decisión de no
terminar el ciclo escolar de manera presencial, es decir, lo vamos a terminar desde los hogares, pero no regresaremos a las aulas. No vamos a regresar. Vamos a ir evaluando en función de cómo avanza el control o el acotamiento, digamos, del contagio, de los contagios. El gobernador. Préstale el aparato. Gracias. Compartiendo estas preocupaciones, en Colima estamos todavía a punto de ver la parte más complicada. Estamos iniciando apenas el crecimiento exponencial. Estimamos que nuestro pico va a ser a finales de junio, tal vez en julio. Ya cancelamos de manera definitiva las clases presenciales. Nuestra opinión es que debe de quedar clara la conclusión del ciclo escolar en la fecha en la que se acordó para el mes de julio y seguir preparándonos en lo que es el incremento de nuestra capacidad hospitalaria. Estamos nosotros haciendo el análisis para empezar a reactivar algunas actividades económicas, algunos giros, también a partir del 1 de junio, siempre y cuando, por supuesto, se cumplan con los protocolos que se establecen para los diversos giros de la actividad económica que se autorizaría aumentar. Quisiera nada más agregar, en relación a una pregunta anterior de las energías renovables. En Colima tenemos una de las más grandes centrales termoeléctricas del país, que se construyó a lo largo de muchos años en la década de los 80s y que funcionaba única y exclusivamente con combustóleo. Tenemos estudios muy serios de las afectaciones a la salud que se han generado a lo largo de los años en las zonas aledañas. Hace 15 años se hizo un esfuerzo muy importante para llevar una regasificadora, es gas natural licuado, que permitiera utilizar como combustible de origen el gas natural. Si bien es cierto que es un combustible fósil que sigue contaminando, sí se reduce de manera muy importante la emisión de contaminantes utilizando gas natural. Lamentablemente, hace algunos años empezaron a demandar gas en el centro del país y por lo tanto la central termoeléctrica de Manzanillo empezó a regresar al combustóleo. Lo que nos preocupa de lo que aquí se ha comentado es que la aspiración que tenemos en Colima, en Manzanillo particularmente, de que regrese 100% esa instalación a utilizar gas natural, vuelva a detenerse. Esto nos afecta no solamente la salud, sino también un sector muy importante de la actividad que ahorita está muy golpeado, que es el turismo, particularmente en Manzanillo, y por lo tanto, pues exigimos de manera muy enérgica, sumándonos a lo que aquí se ha dicho con los colegas gobernadores, que hagamos un esfuerzo como país para migrar a energías limpias, no contaminantes, que cuiden el medio ambiente y la salud, por supuesto, de la población. Muchísimas gracias. Continuamos con Víctor Blanco del Sol de Durango. Sí, buenas tardes, muy buenas tardes, señores gobernadores. Es un par de cuestionamientos muy rápidos para el gobernador Riquelme. Señor gobernador, le pregunto, ¿qué tan trascendente, tan importante sería en un momento dado la integración de otros mandatarios del país a este grupo? Pero también le pregunto si en un momento dado formularía una convocatoria en ese sentido. Y al gobernador Rosa Saispuro Torres de Durango, le quiero preguntar, señor gobernador Aispuro, desde su perspectiva, ¿cuál sería el principal llamado que habría de hacerse a la Federación, al presidente López Obrador, tras los acuerdos que se han alcanzado en este encuentro aquí en Parras de la Fuente?
Muchas gracias. A ver, no andamos en la pesca de gobernadores, ¿eh? Debe de quedar claro que somos un grupo de gobernadores que hemos estado actuando de manera responsable en esta contingencia donde no hay manuales y todos los días hay nuevo aprendizaje. Y nos ha servido mucho. A raíz de eso, nos ha permitido analizar otros temas que impactan de manera decidida en la vida económica de nuestros estados. Y esto nos ha llevado a profundizar algunas cosas que si no estuviéramos trabajando juntos, que si no lo podemos discutir, que si no podemos intercambiar información y cada quien con su problemática, todos los estados tenemos nuestra propia problemática, pues no se puede, no hubiéramos podido avanzar tanto, sobre todo en el tema de contingencia. Las decisiones se han tomado de manera colegiada y también, aunque Enrique Alfaro en aquel entonces no estaba en este grupo o no había tenido reuniones con nosotros, sí puntualizábamos lo que Jalisco en un momento dado hacía y nos servía a nosotros dentro de las decisiones que se tomaban. Entonces creo que se ha complementado bien, sigue la fase más difícil, la reapertura económica, lo hemos dicho hasta el cansancio, nos interesa que no haya decesos, que no haya hospitalizados, que no haya gente en terapia intensiva. Y eso solo tiene que ver también con atender la parte técnica que en materia de salud diariamente nos recomiendan. Pero no se trata de estar invitando gobernadores, hemos intercambiado, hay muchos amigos gobernadores en el resto del país y hemos consultado de ida y vuelta, vía telefónica, pero la realidad es de que no andamos en la pesca de a ver quién más se suma, ni tampoco estamos conformando un frente, absolutamente. Somos un grupo de gobernadores que responsablemente está atendiendo los temas de actualidad y que esto va saliendo en el transcurso de las semanas. Ahorita lo de las energías nos impacta a todos de manera negativa. Cuando estamos buscando la reactivación económica, nos dejan caer a todos encima una losa que difícilmente vamos a poder seguir transitando en materia económica con lo que ya de por sí tenemos en estos momentos que levantar. Yo creo que el juntarnos y el poder tomar algunas decisiones de cosas que impactan a nuestros estados no tiene otro significado más que buscamos el bien de nuestra gente, de nuestros representados. Víctor. Hola, Víctor Blanco del periódico El Sol de Durango. Comentarte que el mensaje que enviamos a la Federación es que nos estamos organizando para tener una mayor capacidad de respuesta a las demandas de cada una de nuestras entidades, aprovechando la experiencia que se tiene en materia de la contingencia sanitaria por cada una de las entidades y desde luego también en cómo vamos a fortalecer o vamos a recuperar la economía de cada una de nuestras entidades. Entonces creo que esto no es, como bien lo decía el gobernador Riquelme, no es ningún frente en contra de nadie, no, al contrario, es la suma de experiencias que nos debe de servir para tener mayor capacidad para atender precisamente una situación extraordinaria que estamos viviendo en el país y en cada una de nuestras entidades. Así es que el mensaje es que queremos ayudarle a la Federación, el mensaje es que queremos desde nuestros estados contribuir con el presidente de la República para que a México le vaya mejor. Ese es el único mensaje que nosotros queremos enviar. Orlando Maldonado de Milenio. Sí, gobernadores acá, buenas tardes. Yo nada más quisiera insistir en el tema de los plazos que le darán al gobierno federal, porque hasta el momento van al menos 4 temas en los que han marcado su rechazo total.
y quisiéramos saber hasta qué plazo les darían y ante qué instancia llevarían esta estrategia legal. Vemos el tema de las energías renovables, la ley de coordinación fiscal, el tema del rechazo a los fideicomisos y también el tema del reembolso. ¿A partir de cuándo se estaría palpando alguna controversia o cómo manejarían esta situación? No hay tiempos fatales. Lo que sí te puedo decir es que ya está en proceso la primera solicitud, que es parte del proceso que vamos a llevar a cabo para a lograr precisamente no solamente el reembolso, esperemos que así se dé, de lo contrario tendríamos que ir a una controversia, constitución parcial sobre la ley de coordinación fiscal, pero no hay tiempos fatales. Y lo que se refiere a los temas energéticos, en este caso las energías limpias y renovables, ya existen amparos por parte de las empresas afectadas y por otro lado hay quienes están sumando porque hay otras afectaciones. Los tenedores de la tierra, que son donde se instalan los parques eólicos o estos parques solares, estos reciben una contraprestación, no solamente de renta, sino también de la facturación bruta, reciben un porcentaje. Esto les da a ellos el margen legal para también meter amparos, y en el caso muy particular de Tamaulipas estamos asesorando a estos para que tengan una opción legal. Muchas gracias a todos, terminamos. Gracias a todos, muy buenas tardes. Disfruten de Parras, Coahuila. Compañeros de lado. Bueno.